Muchas gracias, secretario general. Am, Señor secretario general Luis Almagro, el presidente Havel dijo una vez, la lucha por una causa justa vale la pena, aunque no se gane en el corto plazo. Nosotros como Instituto Casla queremos agradecerle su acompañamiento durante el tiempo que usted estaba aquí en la Secretaría General, acoger los informes del Instituto Casla, acompañar los informes, acompañar las acciones ante la Corte Penal Internacional ha sido para nosotros muy importante, yo diría que básico, para poder seguir en este trabajo que hemos tenido, en esta ardua labor y contar con usted, con su persona, con su solidaridad, con sus convicciones, ha sido clave para el Instituto Cásela. Reciba nuestro respeto y reconocimiento por su firme y valiente compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos en las Américas. Su voz ha sido faro de esperanza para millones de venezolanos, cubanos, nicaragüenses que resisten en medio de la represión, la censura y la injusticia. Gracias por no guardar silencio cuando otros lo hicieron, por llamar a las cosas por su nombre y por colocar la dignidad humana por encima de la conveniencia política. Su lucha no ha sido institucional, ha sido profundamente moral. En tiempos donde la verdad y la libertad enfrentan tantas amenazas, su liderazgo ha demostrado que la coherencia y el coraje siguen siendo posibles en el escenario internacional. A nombre de quienes no pueden alzar la voz sin ser perseguidos, gracias por hablar por ellos. Ante todo, quiero dedicar este informe anual a todos los padres, hijos, abuelos, amigos que día a día salen a las calles de Venezuela valientemente para exigir la libertad de sus familiares. A pesar de la adversidad, de los lejos que pueden estar en los centros de reclusión, sus hijos han hecho lo imposible por no abandonarlos. Gracias a todas esas familias que siguen luchando por sus detenidos en Venezuela. A la familia de los jóvenes Antoni García Cañizales, John Graterol, Jason Javier Bracho, José Torres, Dorian Raíz Rondón, Luis Eduardo Roberto y las otras 17 personas asesinadas por el régimen en las calles de Venezuela en el contexto postelectoral. A las familias de Lindomar, Amarato Bustamante, Oswald González, Jesús Álvarez, Jesús Manuel Martínez, César Mayora, Jesús Gutiérrez y Reinaldo Araujo, 7 presos políticos muertos bajo custodia del Estado en el periodo que conforma este informe y que se suman a 14 más que han muerto en los últimos años, como Acosta Arévalo, Fernando Albán, etcétera. A Yandar Moxal, a Nahuel Gallo, a Jaco Jararti, a Fabián Buglioni, a Renzo Guamanchumo, a Lucas Hunter, a Alberto Trentini y todos aquellos extranjeros rehenes del Estado venezolano y a sus familias, que angustiosamente los buscan día a día, muchos desde la distancia sin saber siquiera dónde están y no saben de ellos desde hace más de 6 y 7 meses. A la familia del teniente Ronald Ojeda, torturado y asesinado en Chile por órdenes del régimen y ejecutado por una de sus bandas, crimen que trasciende las fronteras. A mis colegas presos, a mis amigos, Perkin Rocha, Rocío San Miguel, Nélida Sánchez, Eduardo Torres, Jesús Arma, Viallo Pilieri, Carlos Chancellor, Américo de Gracia, en fin, a todos los presos políticos, militares y civiles presos antes de las elecciones y después de las elecciones, incluyendo hoy a quienes están clandestinos, como María Corina Machado, que tiene toda mi admiración. A los héroes extraídos de la Embajada de Argentina, bienvenidos a la libertad. La situación política venezolana revela un sistema que trasciende las categorías tradicionales de un régimen autoritario o Estado fallido. Se trata de una tiranía estructurada como una red criminal transnacional en la que las instituciones estatales han sido capturadas y utilizadas sistemáticamente para fines ilícitos y de represión interna y externa. Esta estructura combina elementos de control político, económico y criminal, sustentado en una cúpula político-militar que mantiene su poder mediante la utilización de órganos judiciales, de inteligencia, policiales y militares. En este contexto, los crímenes de lesa humanidad no son eventos aislados o errores, sino componentes integrales vilmente planificados por un aparato de dominio que emplea la represión sistemática y la violencia como herramienta para consolidar su poder y facilitar sus actividades ilícitas, configuración que refleja una lógica de gobernanza que integra la estructura estatal con redes criminales, haciendo que la impunidad y la perpetuación en el poder sean sus únicos objetivos.
El Estado ha multiplicado sus redes de organización civil, militar, policial y paramilitar coordinadamente, fusionándolas con un solo fin, el de perseguir y reprimir sistemáticamente a la población civil y al estamento militar para mantenerse en el poder a la fuerza. Los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han sido utilizados de forma transversal como herramienta de control político y social, ejecutándolos dentro y fuera del país. Todos los poderes del Estado tienen su responsabilidad en la planificación, inducción, omisión y ejecución de dichos crímenes. Mientras hoy estamos hablando y dando esta rueda de prensa, están deteniendo a un venezolano arbitrariamente. En el contexto de las elecciones, el régimen necesitaba intimidar y aterrorizar a la población para no perder el control, porque desde el principio estaba preparando el fraude electoral, porque ellos siempre supieron que iban a perder. Por esto planificó y preparó a toda su estructura represiva. La orden era salir a reprimir con todo el uso de la fuerza, sin mirar a quién, utilizando el secuestro, la desaparición forzada, la tortura masiva contra cientos de detenidos en las prisiones de máxima seguridad, así como la operación Tuntún y la activación de toda su red de informantes y patriotas cooperantes para causar el terror suficiente en la población y aplacar dichas protestas. Un ejemplo de todo esto que yo estoy diciendo es el terrorismo de Estado implementado en las cárceles de Tocuyito y Tocorón. El 1 de agosto, tan solo 4 días después de las elecciones, ya Maduro se vanagloriaba de tener 1.200 detenidos. 4 días después, ni siquiera el mismo fiscal de su estructura se atrevía a decir esta cifra. Y reconoció haber ordenado la remodelación de 2 cárceles. Dijo, estoy preparando 2 cárceles que deben estar listas en 15 días. Ya están preparándose Tocorón y Tocuyito y todos estos guarimberos van para estos penales. El 3 de agosto, 2 días después, Maduro subió esta cifra de 1.200 a 2.000 detenidos. Ninguna organización, nadie había hablado de esa cifra. Y además dijo, todos confiesan, todos, porque ha habido un proceso estricto legal dirigido por la Fiscalía con plenas garantías y todos están convictos y confesos. Imagínense, en una semana, 2.000 personas convictas y confesas según Maduro. Tocorón llegó a albergar en el contexto postelectoral a 1.200 detenidos y Tocuyito 497. En estas cárceles sucedieron y suceden hoy día torturas físicas y psicológicas masivas que describo lo más resumido posible. En Tocorón recibían a todos los detenidos con un golpe entre la cervical y la nuca que llamaban matachivo. Fueron obligados al llegar a permanecer en cuclillas y con la cabeza baja, y si levantaban la cabeza les daban golpes, y si se ponían de pie los golpeaban por las rodillas para que perdieran el equilibrio y se cayeran, teniendo que volver a ponerse en la misma posición. Estoy hablando de todos los detenidos, 1.200 detenidos sometidos a las mismas torturas. Decenas de víctimas fueron castigados parándolos en posición firme con los brazos extendidos hacia adelante y les ponían un palo de escoba obligándolos a permanecer por varias horas o todo el día parados y con el palo de escoba en los brazos. Si se les caía el palo, les propinaban brutales golpizas. Todos fueron desnudados completamente y obligados a poner la ropa que les suministraban en el penal sin ropa interior. Y así permanecieron por un mes, causándoles cuadros de dermatitis, irritación en las zonas íntimas, hongos, escabiosis, y además no tenían acceso a los medicamentos. Muchos detenidos fueron sometidos a descargas eléctricas en sus partes íntimas con un táser, aplicada intencionalmente en los genitales. Eso es una agresión sexual como patrón de violencia de sexo y de género en esa cárcel. Todos fueron sometidos a noches de total oscuridad, quitando la electricidad y quedando tan oscuras las celdas que no podían ni siquiera verse las manos. Y los custodios pasaban por los pasillos toda la noche golpeando las celdas, privándolos del sueño, gritándole palabras obscenas y amenazas, lo cual generaba temor constante, ansiedad y ataques de pánico. Obtuvimos información sobre el suministro del Altran, un ansiolítico que empezaron a suministrar al principio a personas con trastornos psiquiátricos o psicológicos, pero en el mes de noviembre empezaron a suministrarlo masivamente en toda la población penal, cuando ellos consideraban que necesitaban calmarlos, mantenerlos dormidos o atontados. Por ejemplo, cuando iba a una comisión del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. En Tocuyito, la otra cárcel de Maduro,
Centro de Máxima Seguridad administrada por el SESMAS, Sistema Élite Carcelario creado para estas cárceles, especialmente por el régimen de Maduro, los detenidos fueron recibidos a gritos, con frases intimidantes y amenazantes, como malditos terroristas, malditos guarimperios, ¿dónde está María Corina? ¿Dónde está tu papi en mundo? Etcétera. Y el director se hacía llamar Proctor, y él decía que él era el plan de esa cárcel. Recordemos que el sistema SESMA son todos los funcionarios encapuchados y nadie conoce su identidad. Muchos detenidos fueron sometidos a la tortura que llaman arepa asada, donde los castigados eran llevados a la cancha deportiva a pleno sol, cuyo suelo es de cemento y estaba muy caliente. Los esposaban con las manos hacia atrás y también de los tobillos y los tiraban en el piso aproximadamente 15 minutos boca arriba y 15 minutos boca abajo, entre 4 y 6 horas. Las víctimas presentaron quemaduras térmicas por calor de asfalto en los talones y en las palmas de las manos, y en el rostro y cuello quemaduras producidas por el sol. Víctimas fueron esposadas con la mano detrás de la espalda, inclinados en un objeto en el piso, por lo tanto no podían ni siquiera sentarse ni estirarse. Hubo colgamientos en barras fijas o en las puertas de las celdas por 12 horas. Los detenidos en la Torre B fueron sometidos a golpizas continuas y en ambos penales todos fueron sometidos a torturas psicológicas terribles y dolorosas, torturas provocadas para destruir su autoestima, su identidad y para afectar su dignidad. 1.700 personas en estos dos penales fueron víctimas de falta de medios de vida, tortura llamada falta de medios de vida, escasa comida o descompuesta o fermentada, escasa hidratación y falta de atención médica oportuna. Sobre esta tortura, que además fue aplicada en la mayoría de los centros de detención, en los otros centros de detención, hay víctimas que han sido liberados cuyo deterioro físico y psicológico es tal que se teme por su vida hoy día. Hace tan solo 3 días murió Arianna Pinto, de 20 años, hipertensa y diabética, detenida el 1 de agosto y liberada el 7 de diciembre, luego de haberse deteriorado su salud por las condiciones carcelarias y la falta de atención médica oportuna y continua. La exposición prolongada a condiciones insalubres sin acceso al aseo personal ni baño. Los detenidos, 1.700 detenidos en estas cárceles y además en otras cárceles, fueron obligados a convivir con su suciedad. Durante semanas o meses no tuvieron acceso a ducha, a productos de higiene personal, a desodorantes, jabón, a cepillo de diente, a crema dental, a cualquier cosa, cualquier tipo de accesorio personal. El no poder asearse provocó en los detenidos no solamente infecciones y enfermedades, sino problemas en su autoestima. Discriminación y amenazas a la comunidad LGTB, quienes fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los custodios en las dos cárceles. El dolor de los otros, muchos eran torturados física y psicológicamente al mismo tiempo, mientras otros observaban cómo los estaban torturando, esperando su turno aterrorizados. Hoy el Instituto Casla quiere hacer una denuncia formal, quiere denunciar al Estado venezolano y su estructura criminal por inducción al suicidio, ejecutada como parte del terrorismo de Estado contra los detenidos en estos dos lugares. El Instituto Casla no tiene ninguna duda de que las terribles condiciones carcelarias y los abusos verbales constantes, el sometimiento a torturas generales físicas y psicológicas descritas en este informe, frases como nunca vas a salir de ahí, nunca vas a volver a ver a tus hijos, a ustedes no los quiere nadie, se olvidaron de ustedes son escoria, que son al día de hoy repetidas una y otra vez. El aislamiento y los castigos, la pérdida de la esperanza de salir de ese lugar, el hambre, la deshidratación, el sentirse sucio, las dolencias físicas, sin recibir tratamiento médico, la incomunicación con sus familiares, los cuadros severos de depresión y miedo provocaron una ola de intentos de suicidio nunca antes documentados en nuestro trabajo. Testigos afirman que durante los primeros 3 meses en Tocorón, por ejemplo, llegaron a darse hasta 8 intentos de suicidio por día. Fueron decenas de detenidos que no querían estar ahí, que estaban desesperados por salir, y esto se vio especialmente en personas que tenían algún tipo de trastorno psiquiátrico o enfermedades previas, que no recibían medicinas, en personas con trastorno, por ejemplo, del espectro autista, y personas que presentaron trastornos de ansiedad o depresión severos desarrollados en reclusión. El 4 de mayo, hace solo 11 días, el joven Lindomar Amaro se suicidó en Tocorón.
Y Joandri Silva, perdón, su compañero de celda, también lo intentó. Habían pasado 15 días en una celda de castigo víctimas de continuas torturas psicológicas. Además de esto, el régimen utiliza, y esto es muy importante, jóvenes entre los 18 y 25 años que están haciendo sus pasantías en cuerpos policiales o en el propio Ministerio de Asuntos Penitenciarios para que sean parte de este horror. Los custodios, muchos de los custodios son jóvenes de entre 18 y 25 años, jóvenes aprendiendo a torturar y maltratar a otros jóvenes. Algunos han sido detenidos por negarse a hacerlo. La planificación de la represión sistemática ha sido esencial y no puse la lámina 2. No tuve la oportunidad de poner la lámina 2, disculpen. Ok, bueno. Esta es la lámina 2, que son pensamientos de personas que han estado en Tocuyito y en Tocorón, y que les dice a ustedes la gravedad de lo que ellos sienten y cómo salen de esas cárceles, qué sentían. Las torturas psicológicas son tratadas como las peores torturas que ellos recibieron. La planificación de la represión sistemática ha sido esencial y se ha organizado para activarse de forma estructural. Para esto, la estrategia ha sido la fusión cívico, militar, policial y otras, tan repetidas en los discursos de Maduro. Voy a abreviar lo mayor posible esta estructura. El Consejo de Defensa de la Nación, el CODENA, órgano consultivo de la Presidencia de la República, esos son los responsables del Consejo de Defensa de la Nación. Este consejo se enfoca en los asuntos que afectan la seguridad nacional y el bienestar del Estado, trabajando directamente con los planes y estrategias de defensa que el gobierno considera necesarios para la protección de la nación. El Consejo de Seguridad de la Nación, que tiene más bien una función política, preventiva y de respuesta a las amenazas de seguridad, y se encarga de coordinar las acciones que incluyen desde las protestas sociales, pasando por los posibles actos terroristas e intentos de desestabilización política. Lo importante del Consejo de Seguridad de la Nación es que tiene a los ODI, al Órgano Nacional de Dirección y Defensa Integral, ODI, como órgano ejecutor. ¿Qué es el ODI? El pasado 9 de enero, en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la Nación, Nicolás Maduro ordenó activar el ODI, del cual hizo especial referencia explicando que será un órgano ejecutor del Consejo de Seguridad de la Nación y estará a la orden del comandante en jefe de la Fuerza Armada y presidente de la República. Es decir, él es el jefe directo de todo eso que ustedes ven en esta lámina, incluyendo el RAS, que es el sistema civil donde están operando los VC, las comunas, las misiones, los consejos comunales, que es la gran red de inteligencia civil que tiene el partido de gobierno PSUV y que se activa para perseguir, reprimir, acusar, que son los grandes sapos en Venezuela, ¿no? Ellos tienen tanta culpa de la persecución como la tienen los órganos de inteligencia y los organismos policiales y de represión, todos los que forman parte del sistema RAS. Todo el poder, dijo Maduro, está integrado en esta fusión, la unificación del poder político con todas las fuerzas militares y policiales de Venezuela, incluyendo milicias y otros combatientes. La próxima vez seguramente meterá ahí a quién sabe qué, porque todos combatientes entran los paramilitares, los parapolicías, todos los organismos estos que él tiene ya. A lo mejor vemos, quién sabe si hasta la FARC metidos en esto, ¿no? En el organigrama. Maduro se puso oficialmente en la estructura criminal y fusionó los poderes públicos en uno. Más tirano, imposible. El Consejo de Estado es el otro organigrama. Es el máximo organismo de consulta del gobierno nacional y su función principal es asesorar al presidente de la República en asuntos de trascendencia, y aquí está el Tribunal Supremo de Justicia incluido y los gobernadores. La tropa de operaciones especiales. En un mes, el régimen ha anunciado la creación de dos nuevas estructuras represivas. La tropa de operaciones especiales fue anunciada el 13 de abril en cumplimiento de las órdenes de Nicolás Maduro. Según dijeron, el DGCIN graduó a 400 nuevos comandos de operaciones especiales que están bajo la dirección del DAE,
del coronel Granco Artiaga, incrementando así Maduro su fuerza personal de contrainteligencia militar, del cual es el jefe directo, porque no nos olvidemos que Maduro es el jefe del DGCIN. Y la otra fuerza es esta, los operadores especiales revolucionarios COER, anunciados por Diosdado Cabello el pasado 22 de abril, integrado por más de 500 funcionarios pertenecientes a la Fuerza Armada, DGCIN, SEBIN, PNB, CICPC, milicias y Guardia de Honor Presidencial. Diosdado Cabello se refirió a los integrantes del COER como personas que libran una batalla por la verdad. También se refirió a que en el Imperio Norteamericano tenía quintas columnas en Venezuela e iban a ir por ellos. Tanto el anterior tropas de operaciones especiales como el COER está Alexander Granco Artiaga en todas las fotos. Ambos son parte de la implementación de los planes de represión utilizados a los organismos de inteligencia integrados a las funciones policiales de vigilancia, control y represión. ¿Por qué? Porque Maduro confía en sus más fieles servidores. El régimen venezolano ha puesto todo su aparato represivo buscando causar trauma colectivo como herida psicosocial que afecta a toda la nación, causando miedo, desconfianza, autocensura entre la población, cuyo trauma vivido en el periodo que comprende este informe está latente y lo sentimos especialmente en el terror que ha causado en los familiares, amigos, abogados, comunicadores sociales y otros que han sido de alguna manera víctimas de la persecución y encarcelamiento y que temen hablar para pedir ayuda o denunciar, porque han sido amenazados o temen más persecución. Ayer nos enteramos de que una señora que fue a preguntar por su hija detenida, fue detenida por preguntar por su hija detenida, por ejemplo. También supimos que los familiares del chofer de María Corina están todos presos. Todos. Se llevan a las familias cuando no consiguen a las personas. No puedo dejar de mencionar en todo esto el rol de la Fuerza Armada y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, el CEOFAN, en el fraude electoral y las consecuencias posteriores de la represión. El 28 de julio, en esta lámina, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, a las 8:30 de la noche del 28 de julio, con Hernández Lara, el jefe del CEOFAN, dieron una rueda de prensa, acompañados del ministro de Interior y el alto mando militar, como si fuera un ejercicio militar y no civil, que era lo que estaba pasando. Y enviaron este mensaje, que ya decía que se iban a robar las elecciones el 28 de julio a las 8:30 de la noche. Vladimir Padrino dijo: podemos decir, antes incluso de conocer los resultados de la soberanía popular que van a ser transmitidos por el Consejo Nacional Electoral, antes de eso, podemos decir, ya que el pueblo de Venezuela se ha levantado con mucha fuerza y contundencia para rechazar y para exigir el cese de las sanciones criminales sobre el pueblo de Venezuela. Ya Vladimir Padrino, con estas palabras y rodeado del alto mando, decía lo que iba a suceder a continuación. Ahora bien, ¿cómo se implementaron y se implementan estos planes de represión en el marco del contexto electoral? A través del andamiaje jurídico, leyes aprobadas por el régimen venezolano para darle el marco jurídico y justificación al terrorismo de Estado. El plan Furia Bolivariana, activado el 18 de enero del 2024 por Maduro, describiéndola como un plan cívico, militar y policial para enfrentar cualquier intentona terrorista. Diosdado Cabello amplió este significado señalando que se dirige contra los traidores, los vendepatria. A partir de esta orden, fueron vandalizadas sedes de partidos políticos, residencias de líderes de la oposición, fueron detenidas arbitrariamente varias personas de la oposición, se denunciaron intentos de secuestro en más de 11 estados del país, etcétera, etcétera, etcétera. La operación Tuntún. La operación Tuntún es un ejemplo claro de cómo el régimen venezolano ejerció el terrorismo de Estado públicamente, donde funcionarios armados de los cuerpos de inteligencia, SEBIN, DGCIN, DIA y DAET y otros llegaron a las casas de personas señaladas para detenerlos. La planificación de esta operación contó con diversas aplicaciones tecnológicas y toda la activación de la red civil de cooperantes, la RAS, la que hablé con anterioridad. El sistema SESMAS, Sistema Especial de Máxima Seguridad, este sistema fue diseñado y entrenado el pasado año para el control estricto y la vigilancia de los reclusos de alto perfil, como los presos políticos, civiles, militares y extranjeros. Los centros de detención remodelados o nuevos, los centros clandestinos de torturas, entre ellos cito la sede del CEPOP,
que denunciamos el año pasado, sede clandestina del SEBIN en Santa Mónica, convertida en un centro de torturas clandestino donde han llevado a personas PIO, personas de interés operacional, tal como los llaman en Cuba, y donde permanecen desaparecidas por días o semanas. Los interrogan, amenazan, les aplican métodos de tortura física y psicológicas, etcétera. El Palacio Blanco, Casa Militar. Obtuvimos información sobre nuevos calabozos del DGCIN construidos donde estaba el antiguo depósito de armamento dentro de este lugar. La casa ubicada en La Lagunita. Obtuvimos información sobre la reactivación de este lugar para llevar a víctimas de la persecución. La sede del DGCIN en La Mariposa, denunciada anteriormente, donde torturaron y asesinaron al capitán Acosta Arévalo. En este lugar han sido llevados detenidos del contexto electoral del 2024. Incluso han sacado detenidos de otros centros de reclusión y los han llevado a La Mariposa, los han interrogado, los han torturado y los han devuelto al lugar donde estaban. Sobre los patrones observados en las detenciones arbitrarias podemos indicar detenciones arbitrarias como instrumento de disciplinamiento, castigar, reprimir y censurar. Selectividad política. Las detenciones se han dirigido principalmente contra miembros de la oposición política, activistas de derechos humanos, periodistas y comunicadores críticos, ciudadanos que participaron en protestas o expresaron su descontento en redes sociales y ciudadanos que participaron activamente en las elecciones. Masividad y pluralidad de los detenidos como efecto intimidatorio. Aumento de la detención de menores de edad. Personas con discapacidades acompañadas de la violencia interseccional, que ocurre cuando una persona sufre varias formas de discriminación al mismo tiempo. De las detenciones arbitrarias al secuestro, las detenciones se convirtieron en un negocio en toda Venezuela. Los organismos de seguridad se llevaban a los jóvenes, se llevaban a la gente para después pedir rescate a las familias. Entre 500 y 5.000 dólares tenemos denuncias nosotros de que pidieron para liberarlos. La detención generalizada y sistemática contra los militantes y activistas de partidos políticos, del Comando con Venezuela y otros dirigentes, que al día de hoy, al día que cerramos este informe, son 290 personas. El partido que lidera María Corina Machado, 20 Venezuela, encabeza la lista con 100 personas detenidas de su partido, seguido de Primero Justicia, Voluntad Popular, Encuentro Ciudadano, etcétera. Miles de personas clandestinas y resguardadas al día de hoy. Son cientos de personas que están al día de hoy resguardadas de la persecución y que cuando regresan o toman la decisión de regresar por cosas económicas, por problemas familiares, los apresan al día siguiente. Hemos tenido la información de que dos personas que regresaron, uno en el estado Barinas y uno en el estado Bolívar, al día siguiente los fueron a buscar. Están activadas todas las redes del RAS, todos los sapos que tiene el Estado para eso. Detención y hostigamiento de autoridades y funcionarios públicos en funciones, alcaldes, concejales, trabajadores de las alcaldías fueron detenidos en el contexto electoral. Detención de ciudadanos extranjeros en el contexto de las manifestaciones, periodistas internacionales que documentan protestas o violaciones de derechos humanos, observadores internacionales o visitantes académicos, cooperantes humanitarios de otras ONGs, detenciones de abogados, periodistas, cierre de emisoras, etcétera. La desaparición forzada. Una de las prácticas más aberrantes que está utilizando el Estado venezolano como mecanismo de dominación y terror es la desaparición forzada, aplicada a centenas de personas detenidas que demuestran la impunidad estructural y negación institucional. Entre ellos, dirigentes políticos, incluyendo diputados, alcaldes, coordinadores, miembros activistas del Comando con Venezuela, miembros de organizaciones no gubernamentales o líderes sociales, sindicalistas o funcionarios públicos, periodistas y comunicadores sociales. Hacemos o queremos hacer mención especial a extranjeros y militantes y militares venezolanos detenidos en el contexto de las elecciones, cuya identidad, procedencia y cargo al día de hoy son totalmente desconocidos. El Instituto Casla obtuvo información confidencial de que en este momento existen más de 532 detenidos cuya identidad se desconoce que están en los sótanos del DGCIN en Boleíta. Más de 532 personas que no se sabe quiénes son y cuyas familias tienen absolutamente prohibido hablar de ellos porque los van a buscar. Nosotros tenemos la información de al menos 30 que nos han hecho llegar sus familias
sus nombres, para que los tengamos por si acaso el día de mañana les pasa algo, alguien los tenía registrados. La tortura, sobre los patrones ya hablamos anteriormente, pero conseguimos, por ejemplo, asfixias con bolsas plásticas, colgamientos, quemaduras, encapuchados. Conocimos también de personas que fueron torturadas con animales, es decir, mientras estaban encapuchados y esposados, les ponían perros entrenados de cerca para que les ladraran, para que les respiraran de cerca, causando terror en las personas que estaban en esa situación. La celda de castigo de las que le hablé. La celda del castigo del Rodeo 1. En esta cárcel de máxima seguridad, custodiada por el DGCIN y el CESMAS, existe un calabozo, descrito como celda grande de castigo y tortura, donde varios presos políticos han sufrido torturas físicas, psicológicas y blancas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por días, semanas o incluso meses. No tiene luz eléctrica, los desnudan y los dejan en ropa interior y permanecen esposados las 24 horas del día, es decir, comen y hacen sus necesidades fisiológicas con las manos esposadas y las marcas de dichas esposas traen secuelas dolorosas permanentes. Tiene una letrina, pequeño pozo séptico y deben orinar en botellas, ya que no cuentan con agua suficiente para drenar la letrina. El lugar tiene un olor nauseabundo, está lleno de insectos, reciben escasa comida solo para que no se desvanezcan, como por ejemplo 3 cucharadas de granos al día y escasa hidratación, provocando un deterioro físico y mental igualable a los campos de concentración nazi. Jamás les quitan las esposas para comer, nunca. En esta situación permanecieron 22 presos políticos detenidos desde el 14 de diciembre del 2024 hasta mediados del 2025, luego de una protesta que realizaron junto con los extranjeros que se encuentran en dicho lugar. Los funcionarios del CESMA le hacen un paseo a distintos presos, por ejemplo, a los extranjeros, para esta celda, para que vean que si protestan los van a meter en esta celda. La celda de la escalera en los centros penitenciarios de Tocorón y Tocuyito tienen una especie de celda que es el espacio que se hace debajo de la escalera, que mide aproximadamente 1 metro de ancho por 3 de largo con un techo muy bajito. En Tocuyito este espacio fue cerrado con un muro de hierro sin ningún tipo de ventilación, con una pequeña puerta y se encuentra en la planta baja del módulo 2. En este espacio, celda de castigo, meten a los detenidos que protestan por los maltratos y las condiciones carcelarias y los dejan el tiempo que quieren, el tiempo que los funcionarios quieren. El Instituto Casla, en nuestra condición de actores denunciantes ante la Corte Penal Internacional, envió en el año 2024 cartas al fiscal Karim Khan solicitando órdenes de arresto contra altos funcionarios del régimen, del DGCIN y del SEBIN y el propio Nicolás Maduro. En nuestra primera misiva enviada el 29 de julio del 2024 solicitamos al fiscal órdenes de arresto contra el mayor general Iván Hernández Dala, el coronel Alexander Gran Cuartiaga, el mayor general Gustavo González López y el comisario Carlos Calderón Chirino. En la segunda misiva, enviada el 28 de agosto del 2024, solicitamos órdenes de aprehensión contra el jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro, y otros. Como para cerrar, entre las conclusiones, es indispensable que no cese el esfuerzo. La comunidad internacional no puede abandonar a quienes están luchando, incluso hasta su último aliento, para lograr un cambio democrático en Venezuela. Se necesita una respuesta coordinada, sostenida y multilateral, en la que converjan mecanismos internacionales de justicia, presión diplomática, acción regional conjunta, respaldo a las víctimas y a quienes defienden los derechos humanos. La Corte Penal Internacional debe actuar con urgencia ante tantos elementos presentados y acelerar la investigación y emitir órdenes de arresto contra los máximos responsables, incluso en funciones. Además, debería considerar que estos crímenes no se limitan a la frontera nacional, sino que implican colaboración entre regímenes autoritarios como Cuba y posiblemente Irán y Rusia en asesoría militar, lo que convierte todo esto en una amenaza regional. Es importante la promoción de un programa de protección internacional efectivo, especialmente porque muchas víctimas, abogados, defensores y activistas de derechos humanos viven bajo amenaza permanente, incluidos los que estamos afuera. Consideramos que bajo el principio de la complementariedad, la Corte Penal Internacional podría apoyar y estimular procesos penales locales, como los que se llevan a cabo en Argentina y Chile,
contra responsables venezolanos que residan o transiten por dichos países donde la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, secretario general, por la compañía y espero que el informe anual de este año pueda ser utilizado por todos ustedes y estudiado, porque tiene muchas cosas nuevas, muchas cosas que decir. Muchas gracias.